Buenos días, mi Janet. Hoy con mis compañeros Samuel Rosado, Richard Rojan, mi persona, Camilo Hernández, les vamos a estar hablando sobre la Primera Guerra Mundial. Les vamos a decir cómo inició, cómo terminó y cuáles fueron sus consecuencias. Ahora les dejo con mi compañero Samuel Rosado que les va a decir cómo inició la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918. Esta comenzó principalmente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, lo cual esto llevó a que se hicieran dos bandos, las potencias centrales y el entente. En el de las potencias centrales se encuentra Alemania como el más importante y se puede decir como líder de esta. Y en el lado de las potencias, las ententes, se puede encontrar a Estados Unidos como el más importante de todos estos. Ahora voy a hablar de las causas. Como primera causa y una de las más importantes se encuentra el imperialismo. Todos estos territorios que acabo de decir anteriormente se estaban peleando territorios en África. Número 2. Las carreras armamentistas. Se hicieron guerras mayormente por este tema, porque se hicieron muchas guerras en sí, buscando el tema armamentístico como forma de defenderse y atacar. Y la más importante, como dije anteriormente, sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Este mismo iba a recibir el trono en ese año 1914, pero gracias a su asesinato comenzó todo ese tema de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también tuvo consecuencias significativas más allá de los países involucrados en el conflicto. Algunas de las principales consecuencias en el mundo incluyen la reconfiguración de las relaciones internacionales, ya que después de la Primera Guerra Mundial varias de las uniones europeas que ya estaban en el mundo se habían desmoronado y emergieron unas nuevas potencias, cambiando totalmente el equilibrio que había de poder en el mundo. El establecimiento de la Sociedad de Naciones. Como parte del Tratado de Versalles, se creó una Sociedad de Naciones precursora de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz y que no volvieran a ocurrir más conflictos como el que se ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Las revoluciones y cambios. La Primera Guerra Mundial desencadenó una serie de revoluciones y cambios políticos para varios países, incluyendo la Revolución Rusa que se dio durante la Primera Guerra Mundial, que es en el año de 1917, que llevó al establecimiento del régimen comunista bajo el liderazgo de Lenin y más tarde se daría bajo el liderazgo de Stalin. La Primera Guerra Mundial terminó oficialmente el 11 de noviembre del año de 1918, cuando Alemania firmó un armisticio con los aliados. Este armisticio dio fin a la hostilidad en el frente occidental y entró a vigor a las 11 de la mañana de ese mismo día, donde se le daría fin a más de 4 años de conflicto. El Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio del año de 1919, formalizó el fin de la guerra entre los aliados y Alemania. Este tratado impuso duras condiciones en contra de Alemania, incluyendo la responsabilidad por la guerra, una serie de reparaciones económicas y territoriales. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en Europa y en el resto del mundo, sentando las bases para muchos de los conflictos desarrollados después de su fin y desarrollos políticos durante todo el siglo XX. También está el desarrollo nacionalista. La guerra exageró varios sentimientos nacionalistas en los países los cuales fueron vencedores y también en los que fueron vencidos. Esto contribuyó a la desintegración de imperios multinaciones como lo fueron el austrohúngaro y el otomano. También hubo un gran impacto económico, ya que la guerra tuvo un costo enorme, ya que se está mandando una gran producción de armas en una escala muy alta. Esto debilitó muchas de las naciones que se vieron sumidas en deuda e inflación. Esto condujo a cambios significativos en la política económica y social de cada parte afectadas.
la pérdida de muchas vidas y el cambio social. La Primera Guerra Mundial causó una enorme pérdida de vidas humanas en la sociedad. Muchos de los veteranos regresaron con traumas físicos y psicológicos. Las comunidades enteras se vieron afectadas por las pérdidas de seres queridos y esto llevó a cambios sociales y culturales significativos en la posguerra. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero antes les voy a decir a qué se le denomina consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Se le denomina consecuencia de la Primera Guerra Mundial al conjunto de hechos y procesos derivados del conflicto bélico que entre 1914 y 1918 enfrentó a la Triple Entente. La Triple Entente fue una alianza formada por Gran Bretaña, Rusia y Francia en 1907. Se basó en tres acuerdos anteriores: la Alianza Franco-Rusa, la Entente Cordial Franco-Británica y el Acuerdo Ruso-Británico, y la Triple Alianza. La Triple Alianza fue un acuerdo militar establecido entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia en 1882. Su principal impulsor fue el canciller alemán Otto von Bismarck. Estas consecuencias fueron múltiples y se les suele clasificar en políticas, socioeconómicas y territoriales. Ahora sí les voy a hablar sobre cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial explican las principales características que tuvo el llamado periodo de entreguerras comprendido entre 1919 y 1938. Los efectos más importantes fueron el retroceso de la monarquía. Al finalizar la Primera Guerra Mundial dejaron de existir 4 estados imperiales: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De esta manera, la monarquía retrocedió en Europa y fueron ganando terreno formas republicanas de gobierno que no lograron establecerse y que en poco tiempo dejaron lugar a movimientos totalitarios que terminaron instaurando regímenes de partido único. El rediseño del mapa de Europa. Luego del fin de la Gran Guerra se firmaron un conjunto de tratados de paz con el fin de rediseñar los límites de los países europeos. El más importante de estos fue el Tratado de Versalles, que fue acordado en la Conferencia de Paz de París en 1919. Tratados posteriores fueron los de Saint-Germain, Neuilly, Trianon y Lausana. Como consecuencia de estos acuerdos, Alemania perdió gran cantidad de territorio y todas sus colonias en África y en Oceanía. El Imperio Austrohúngaro se fragmentó en 4 estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia lograron independizarse como consecuencia de la disolución del Imperio Ruso. La creación de la Sociedad de las Naciones. En 1919 se creó la Sociedad de las Naciones, SDN, un organismo internacional que tenía por principal objetivo asegurar la paz mundial y reorganizar las relaciones internacionales sobre la base de los principios y desarme, la seguridad colectiva y el arbitraje de los conflictos. Caída demográfica. La Primera Guerra Mundial dejó como saldo la muerte de unos 10 millones de combatientes y el asesinato de unos 8 millones de civiles. A esas muertes se le sumaron las provocadas por la extensión de la gripe española, que fue contraída inicialmente por los soldados estadounidenses y que en los años siguientes mató alrededor de unos 50 millones de personas en todo el mundo. Como consecuencia de estos fenómenos, la población europea descendió de 400 millones de personas en 1914 a unos 400 millones en 1920. Crisis económica y financiera. La guerra provocó la destrucción de gran parte de la infraestructura de los países europeos, en especial caminos, puentes, puertos y vías férreas. La necesidad de reconstruir esa infraestructura provocó recurrentes crisis económicas y financieras debido a los enormes gastos económicos que debieron realizar los países beligerantes. Muchas gracias por su atención, espero que el tema haya quedado claro y nos vemos pronto.